Dios les bendice, familia. Gusto volver a estar con ustedes para compartir el quinto mensaje de esta serie que le he titulado Recogiendo los lentes de Lima, Perú, porque a eso iba, pero Dios tenía otros planes. Así que en este quinto mensaje te hablaré de mi peor noche, la mejor noche. Estoy convencido que todo ser humano, tarde o temprano, creyente o no creyente, va a pasar por su peor noche. Pero te traigo buenas noticias. Tu peor noche puede ser la mejor noche porque Dios tiene el poder para transformarla, para cambiarla. Creo que la mejor manera de ilustrarlo es usando este pasaje que está en Mateo, capítulo 26, versos 36 al 50. Iremos viendo en este pasaje cómo esta peor noche tiene por lo menos 5 diferentes cualidades o características y las vas a ver, las puedes experimentar en tu peor noche, como me pasó a mí. Vayamos entonces a Mateo capítulo 26 y vamos a estar viendo los versículos desde el 36 hasta el 50. La primera cualidad de tu peor noche es que es oscura. Es oscura. No hay luz. Está llena de tinieblas. Pareciera que el diablo reina y todo está en tu contra. Mire lo que le pasó al Señor, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los dos, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Era de noche, Judas llega, uno de los 12 lo estaba traicionando y toda la misma gente que había visto milagro tras milagro del Señor, ahora viene con palos, ahora viene con piedras, ahora vienen los soldados romanos, los líderes religiosos. No cabe duda que cuando estás en tu peor noche, no hay luz al final del túnel. Todo está oscuro. Número 2, la segunda característica de la peor noche viene acompañada de soledad. Aún el Señor, cuando más necesitaba a los 12, no estaban ahí. Mira lo que dice el verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Él había dicho, estoy sumamente triste. Por favor, oren conmigo. Y no estaban allí, se habían dormido. En el verso 56 nos dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Es triste, pero cuando más lo necesitaba, todos huyeron, todos le dejaron. Él se sintió solo, se sintió abandonado. Y es interesante que después de haber estado en la oscuridad, después de haber sentido solo, entonces viene una gran lucha contra el diablo, una gran lucha contra el mundo y en nuestro caso una lucha con nuestra propia carne. Mira lo que le pasó a Jesús, el verso 39. Dice la palabra, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Tenía una lucha interior. No quería ir a la cruz en su carne, pero en su espíritu él sabía que era el plan de Dios. Y cuando nosotros estamos pasando nuestra peor noche, también tenemos esa lucha interior, esa lucha contra el mundo. Todos querían verlo crucificado. Verso 42 nos dice que volvió otra vez a orar y decía, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego también en el verso 44 dice, y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Había una lucha interna, no solamente los de afuera estaban en contra de él, querían crucificarle. El diablo seguramente creyó que iba a ganar la batalla. Pero así sucede. En tu peor noche hay oscuridad, en tu peor noche hay una lucha interna. En tu peor noche hay soledad. Pero número 4, fíjate bien que la peor noche incluye absoluta sinceridad. Verso 38.
Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso le dijo a los 3 con los cuales él quería estar más cerca orando. Dice que va al huerto de Getsemaní, agarra a los 11, ya Judas se había ido, deja a 8 y luego agarra a 3 más cerca, los más cercanos. Pero luego esos que estaban supuestos a ayudarle se quedan dormidos. Y luego entonces él empieza a orar y a decir lo que había en su corazón. Me acuerdo de ese grito desgarrador en la cruz del Calvario. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la peor noche debemos aceptar nuestra realidad, expresar todos nuestros sentimientos. Señor, me duele. Señor, yo no aguanto. Señor, ya no puedo. Señor, por favor, ayúdame. Pero la quinta característica es interesante porque la peor noche es un proceso. Son todas esas cosas juntas. Hay oscuridad, hay soledad, hay abandono, hay una gran lucha. Debe haber sinceridad. Es un proceso. La peor noche a veces no dura una noche, dura días, semanas, meses. Pero en tu peor noche recuerda, Dios puede transformarla. ¿Por qué Jesús pasó su peor noche? Mira, la respuesta la encontramos en Isaías 53. Estaba profetizado todo lo que él iba a pasar, pero entonces él sabía cuál era el final de todo. Él sabía que a la final había un propósito de parte de Dios. Vayamos a Isaías, al capítulo que ya muchos de ustedes conocen, al capítulo 53, donde se nos habla cuál iba a ser el final de esta lucha interna que el Señor tendría. Vamos a leer el verso 10 y 12 para que veas que Jesús iba a pagar el precio por nuestros pecados, por nuestra salud, por nuestra paz. Pero mira el verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús sabía que en este proceso de su peor noche había un propósito, la salvación tuya y la salvación mía, y verá linaje, quedará satisfecho. Él pensaba, Señor, será la peor noche, pero valdrá la pena, y te aseguro que tú puedes decir lo mismo. Es mi peor noche, pero algo hermoso saldrá de todo esto porque Dios lo va a transformar ahora. ¿Cómo Dios transforma tu peor noche en la mejor noche? Arriba dijimos, número 1, que la peor noche es sinónimo de oscuridad, pero en medio de la oscuridad entonces es cuando Dios trae su luz. Y fíjate bien cómo lo hizo con el pueblo de Israel. Ellos estaban en el desierto, en un ambiente que no era nada agradable. Pero mira lo que dice Éxodo, capítulo 13, verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Sí, lo viste bien. En su peor noche, Dios mandaba una luz, una llama de fuego, una columna de fuego que los iluminara. La otra manera de verlo es lo que dice el salmista. Mira cómo dice el salmista en el Salmo 119, en el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me encanta lo que un día oí decir al doctor Dobson. Él decía que en este versículo en particular, cuando una persona anda caminando de noche, lleva una lámpara
a su lado y esa lámpara no le permite ver 2 millas adelante, pero sí le permite lo suficiente como para dar el siguiente paso. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, en esta tu peor noche, Dios te dará su luz para dar el próximo paso. El futuro, nadie lo sabe. Mañana no sabemos. Hoy tendrás suficiente luz para dar el siguiente paso. Número 2. Dijimos que la peor noche viene acompañada de soledad, de abandono, pero mira lo que hace el Señor. En tu peor noche, Él ha prometido estar contigo. Éxodo 33, verso 14. Moisés le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, no iremos a ningún lugar. Y Dios le responde, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En tu peor noche, Él va a estar presente, te dará su compañía, te dará su descanso. De eso puedes estar seguro. Mira lo que sucedió en la peor noche de Daniel. Capítulo 6, versículos desde el 16 al 23. Dice así. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios envió su ángel. Dios enviará ayuda para ti en tu peor noche. Él va a estar contigo como lo hizo con Agar. Una historia fascinante. Génesis 21, versos 17 al 18. Esta pobre mujer había sido tomada como sierva, como alguien que supuestamente solo iba a hacer la comida o lavar ropa o planchar o atender. Pero lamentablemente Sara no pudo esperar y le dijo a Abraham, parece que a Dios se le ha olvidado, así que vamos a darle una ayudadita, y tomaron a Agar para que se acostase, tuviese relaciones sexuales con Abraham, de ahí nacieron un hijo y ese hijo iba a sustituir el de la promesa. La verdad es que cuando nosotros metemos nuestras manos dañamos el plan de Dios, pero esta pobre mujer no solamente fue, por en cierto sentido decirlo, abusada sexualmente, sino que da a luz un hijo. Y después la misma Sara que había dado la idea se llena de celos, de envidia, y le dice a Abraham que la bote. Abraham lo hace, pero mira lo que hace Dios en la peor noche de Agar, cuando ella sale, cuando su hijo está a punto de morir. Génesis, en el capítulo 21, versos 17 y 18 dice, y de cierto te bendeciré y multiplicaré, ese es el 22. Yo les dije a ustedes 21, versos 17 y 18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana, Dios ha escuchado tu llanto como escuchó el mío en el hospital. Y Dios promete que se va a acercar de ti como lo hizo de Agar. Así que Dios nos da su luz. Dios nos da su presencia, su compañía. Número 3, Dios también nos ayuda a vencer. ¿Te acuerdas que dijimos que la peor noche es una noche de lucha
contra el diablo, contra el mundo, contra nosotros mismos, nuestra carne, Dios ha prometido que tú y yo vamos a vencer. Mira lo que pasó con el mismo Señor Jesucristo. Él también luchó contra el diablo en el desierto. Pero mira lo que dice el verso 11 del capítulo 4 de Mateo. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo no pudo. El Señor tenía una respuesta. Escrito está, escrito está. Las 3 veces usó la palabra para vencerlo. Dios nos ha dado su palabra para vencer, pero también va a enviar ángeles si estos son necesarios. Salmos 34, verso 7 lo dice de esta manera. También el salmista pasó momentos de peores noches en varias ocasiones, pero mira cómo dice Salmos 34, en el versículo 7. El salmista tenía puesta su confianza en el Señor y él lo dice de esta manera. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Él estaba seguro, lo había visto. Varias veces Saúl trató de matarlo, pero Dios envió a su ángel y no lo permitió. En Mateo capítulo 28, versos del 1 al 7, no lo vamos a leer, no tenemos el tiempo, pero créeme, ahí habla acerca de la victoria final del Señor, la resurrección. El diablo que creyó tenerlo atrapado, que creyó que lo había vencido, se equivocó. Al tercer día resucitó. Él resucitó. Tú también vencerás. Tú también puedes decir, en Cristo lo puedo todo, porque Él me fortalece. Tú también puedes decir, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. En la peor noche dijimos, tú te sientes fracasado, destruido, te sientes que has pasado un mal tiempo, donde tienes que ser sincero. Yo te aseguro, mi hermano, que en esa peor noche el Señor va a escucharte. La invitación que le hace a Jeremías es la misma que hoy Dios te hace a ti. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere, está dispuesto, anhelando escuchar tu clamor, tu llanto. En Hebreos se nos dice que Jesús, cuando estaba en la carne, Él presentaba sus peticiones, clamaba con lágrimas por lo que fue oído por el Señor y le libró. Hermanos, necesitamos aprender a orar sabiendo de que Dios va a inclinar, sabiendo que Dios va a responder en tu peor noche. Tienes que tener esa certeza, esa seguridad de que Dios no te va a fallar, que si Él dice clama y yo te responderé, Él lo va a hacer. Ahora, ¿te acuerdas que decíamos en la número 5 que es un proceso, que no es de la noche a la mañana, que toma tiempo? Pero ¿sabes qué? En este proceso tú puedes ver la fidelidad de Dios. Mira cómo se lo dijo a Jeremías en el capítulo 18. Este pasaje me encanta porque yo soy una persona visual y a veces necesitamos ver algunas cosas para entender lo que Dios está haciendo. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, te voy a mostrar algo. Capítulo 18, versos del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareciera mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dijo Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Qué Dios está diciendo? Que es un proceso, que Dios va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros, según dice Pablo en Filipenses 1:6. Lo que Él comenzó, Él lo perfecciona. Es como el alfarero. Y no importa cuántas veces te rompas,
Estás en sus manos y Él va a hacer otra vasija de nuevo. Es un proceso, pero a la final, como decía Pablo en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, a la final, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Vayamos allá y veamos lo que dice Romanos capítulo 8 y vamos a ver el verso 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conocía también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este verso me encanta. ¿Saben por qué? Porque dice, y sabemos con certeza, con seguridad, que todas las cosas, sí, todas, tu peor noche también. Pero fíjate que muchos nos quedamos ahí, pero el más importante para mí es el 29, porque dice, ¿para qué? ¿Okay? ¿Para qué? ¿Para qué? Todas las cosas nos ayudan a bien, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Todo lo que nos sucede en la vida tiene el propósito de llegar, como dice Efesios, a la estatura de un varón perfecto. Sí, mi hermano, tu peor noche está siendo usada por Dios para transformarte, para que llegues a ser igual a su Hijo Jesucristo. Ahora déjenme rápidamente decirte lo que pasó allá en Lima, Perú, en ese hospital y cómo estas 5 cosas yo las pude ver de una manera tan palpable. Número 1, sí, es sinónimo de oscuridad. Fueron 30 días de oscuridad, de no entender lo que Dios estaba haciendo. No se veía la luz al final del túnel, había muchas tinieblas. Me cuestionaba, Señor, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás tú en todo esto? Señor, venía a recoger los lentes y ahora tuberculosis pleural, esta infección, esta cirugía, 30 días sin poder salir de una cama. Señor, ¿qué está pasando? 2, me sentía solo. ¿Te acuerdas que dijimos la peor noche trae soledad, abandono? Como Jesús, me sentía solo. Las noches eran largas. Mi familia no podía estar conmigo, aunque ellos lo deseaban. ¿Por qué? Porque cuando estaba en cuidado intensivo daban 5 minutos en 24 horas para que pudieran verme. Las personas estaban ocupadas con tantos pacientes. 3, era una lucha mental. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo permitió? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Era una lucha conmigo mismo. 4, salió a relucir mi debilidad, lo que había en mi corazón y tuve que decirle al Señor, estoy cansado, por favor, llévame. Yo recuerdo bien esa noche. Le dije al Señor, ya no más. Ya no más. Ya había pasado por el cáncer, por la quimioterapia, donde también pasé una peor noche, pero esta vez era más difícil porque no tenía a nadie a mi lado, porque estaba en un país diferente por tantas razones, porque estaba en una cama y hacía mis necesidades en ella. Era más difícil que el proceso del cáncer y la quimio. Y le dije al Señor, si no me vas a llevar, entonces haz algo. Y sabes que Él lo hizo. Esa noche yo recuerdo que fue volver otra vez al mortero. Es en el mortero donde se saca de la especies el mejor aroma, pero también de la oliva se saca el aceite. Pero hay que quebrantar, hay que quebrar, hay que machacar para poder lograrlo. Hermanos, y a veces necesitamos ser quebrantados por Dios. ¿Te acuerdas lo que leímos en Isaías? Dios quiso quebrantarlo a Jesús. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Esa noche era como que Dios me estaba diciendo, Luis, si voy a usarte, quiero asegurarme de que te vas a mantener humilde.
de que vas a darme toda la gloria solo a mí. Hermanos, Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo. Dios tiene que hacer algo con nuestra altivez, nuestra soberbia. Y cuando somos quebrantados, podemos ver esa promesa preciosa que Él dice: yo voy a vivir con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso es que te invito en tu peor noche a decirle: Señor, ayúdame. Sé que hay un propósito en todo esto. Y te digo que esa noche fue como que Dios me metió en un lugar profundo para lograr lo que Él quería hacer. Me quedé dormido y al día siguiente tenía hambre, el desayuno me lo habían dejado lejos de la cama. Y yo digo: Señor, tengo hambre, ¿qué hago? Y fue como: muévete, haz algo. Y estiré lo más que pude con las dos. Tenía 2 mangueras introducidas en mi costado, tenía el oxígeno, tenía la medicina. Y como pude, me estreché lo más que pude y pude conseguir el desayuno. Y recuerdo tan claro que le dije al paciente que estaba al lado: oye Luis, yo tengo el deseo de sentarme por primera vez. Ya habían pasado más de 3 semanas y él me dice: Luis, tú puedes hacerlo, hazlo. Y no me preguntes de dónde, pero sentí que vino una fuerza y me logré sentar por primera vez y pude desayunar sentado. Ese día pude entender que esa oración que hice en la noche anterior, de Señor, haz algo, Él escuchó y Él lo hizo. Me sentí fortalecido, algo había sucedido en mi interior y sé que es el poder de su Santo Espíritu que habita en nosotros, que pudo fluir cuando le dije: Señor, haz algo. Y Él lo hizo, y a partir de ese día la rehabilitadora vino, hicimos los ejercicios, salí de la cama por primera vez a caminar. Doy gracias a Dios porque mi peor noche se había convertido en mi mejor noche. En mi peor noche todas esas emociones se juntaron, pero Dios llegó, inclinó su oído, derramó nueva fuerza, me sacó del lodo cenagoso, me mostró la necesidad de quebrantarme para poder glorificarse en mi vida y mantenerme humilde. Isaías 57:15 es el versículo que te acabo de mencionar. Porque Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si me ves que a veces estoy leyendo, es porque quiero decirte lo que Dios me dijo que te dijera. Este mensaje fue para mí mientras yo estuve en el hospital, pero ahora sé que este mensaje es para ti, que estás viendo este video, que estás escuchando, que llegó a tus manos quizás por casualidad, para decirte: tu peor noche puede ser tu mejor noche. Hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, está oscuro, no veo la luz. Señor, me siento solo, estoy abandonado. Señor, es una lucha. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, solo tú me puedes ayudar en mi peor noche. Díselo. Verás que Él va a inclinar su oído y va a escucharte. Es un proceso, toma tiempo, pero Dios te va a sacar victorioso de esta prueba. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tu peor noche la viviste en tu Hijo. Tú mismo estabas triste al ver que tu Hijo estaba siendo apresado, estaba siendo traicionado, estaba siendo llevado a una cruz. Inclusive cuando estaba colgado no pudiste ni verlo porque habías depositado todo el pecado del mundo sobre su cuerpo y por eso Él se sintió tan solo. Señor, gracias porque hoy tengo esperanza de que mi peor noche tú la harás mi mejor noche. Porque tú me darás tu luz, tu palabra, porque tu presencia estará conmigo y me dará descanso, porque tú, oh Dios, inclinarás tu oído, me oirás y me darás la
victoria. Enviarás ángeles a mi lado para que me guarden y me protejan, porque tú, oh Dios, nunca me dejarás. Por eso puedo decir, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce Él a los que en Él confían. Gracias porque puedo decir como el apóstol Pablo, que en este proceso, sí, en este proceso estoy convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará, que Él es un buen alfarero y hará de mí la vasija para honra, para gloria de Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de esperanza que nos llena de esperanza. Gracias, oh buen Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y nos veremos pronto en el mensaje número 6 y seguiremos viendo las maravillas que Dios puede hacer en nuestra vida. Hasta luego.